Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la ley de Coulomb del magnetismo. La ley de Coulomb del magnetismo nos dice que la fuerza magnética de atracción o de repulsión de dos polos magnéticos es directamente proporcional al producto de las intensidades de dichos polos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí podemos ver expresada la fórmula de la ley de Coulomb del magnetismo, que es la fuerza magnética. En esta fórmula, F representa la fuerza magnética, la cual su unidad en el sistema internacional es el Newton. P1 y P2, estas de aquí, representan las intensidades de los polos, las cuales deben ir en ampermetro. Cabe aclarar aquí que las intensidades no corresponden a un imán, sino corresponden a dos imanes diferentes, o bueno, expresado de otra forma, a los polos de dos imanes diferentes. No pueden ser del mismo imán. La R representa el valor de la distancia que los separa, esta R de aquí abajo, y debe ir expresada en metros. Finalmente, la K, que es la constante magnética, esta K de aquí, en el sistema internacional debe ir en Newton sobre amper cuadrado o Weber amper metro. Como podemos ver, aquí está la fórmula, la cual nos dice que F es igual a K por P1 por P2 sobre R al cuadrado. Aquí hay algo que llama la atención, lo cual es directamente proporcional e inversamente proporcional. Dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las intensidades de los polos. ¿Esto qué quiere decir? Dado que aquí tenemos un producto, si las intensidades de los polos aumentan, la fuerza también aumentará. Eso quiere decir directamente proporcional. Si una aumenta, la otra debe aumentar también. Si una disminuye, la otra debe disminuir también. Como es un producto, pues si multiplicamos números bastante grandes, obviamente el resultado va a ser bastante grande. A comparación de que si multiplicamos números más pequeños, pues el resultado va a ser menor o muy pequeño el resultado. E inversamente proporcional, que es la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Dado que aquí tenemos un cociente, una división, pues si nosotros dividimos entre un número bastante grande este producto que ya obtuvimos aquí, pues el resultado va a ser bastante pequeño. A comparación de que si dividimos por un número bastante pequeño, pues el resultado va a aumentar. Si aquí nos damos cuenta, si uno aumenta, la otra disminuye. Y pasa lo contrario. Si una disminuye, la otra debe de aumentar. Pongamos un ejemplo. Si nosotros dividimos 10 entre 2 y 10 entre 5, pues obviamente los resultados van a ser diferentes. 2 es más pequeño que 5, por lo que si nosotros dividimos 10 entre 2, el resultado va a ser 5. Si nosotros dividimos 10 entre 5, el resultado va a ser 2. Aquí vemos que si el número por el que estamos dividiendo aumenta, el resultado va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque se va acercando más al producto, que si sabemos, si dividimos entre 1, pues bueno, es el mismo resultado, pero si dividimos el mismo número entre el mismo número, pues el resultado va a ser 1. Es por esto que si una aumenta, la otra disminuye. En la fórmula anterior vimos que hay una constante magnética. Aquí también entra algo llamado permeabilidad magnética. La constante magnética en el aire vacío tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7. Como vimos, puede ser expresada en Newton sobre amper cuadrado o Weber sobre amper metro. Esta constante se obtiene del producto, más bien del cociente de mu0 o la mu, que es la permeabilidad, sobre 4pi. En este caso, pues bueno, es la permeabilidad magnética del aire vacío sobre 4pi, lo cual nos da la constante magnética. Si nosotros queremos saber cómo es que sale esto, pues bueno, cuando nosotros tenemos para sacar la constante, cuando nosotros tenemos la K, para sacar la constante es la permeabilidad absoluta sobre 4pi. Sin embargo,
la permeabilidad absoluta se puede expresar como el producto de la permeabilidad del aire vacío por la permeabilidad relativa. En este caso, la permeabilidad del aire vacío es equivalente a 4pi por 10 a la menos 7. Esta tiene unidades que vienen siendo las mismas, Newton sobre amper cuadrado o Weber sobre amper metro. La permeabilidad relativa es la permeabilidad del medio que se nos esté dando. En el caso del aire vacío, pues bueno, esta va a ser equivalente a 1. La permeabilidad relativa es adimensional. Y esta, bueno, depende del medio en el que se encuentre. Y la permeabilidad absoluta, bueno, es el producto de estas dos, la cual va a ser va a tener unidades, la cual van a ser las mismas, Newton amper cuadrado o Weber sobre amper metro. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros despejamos la permeabilidad relativa, nos queda como el producto de la permeabilidad absoluta sobre la permeabilidad del aire vacío. Como ya lo mencioné antes, la permeabilidad relativa en el aire vacío es 1. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que esto podría ser 1 porque nuestro medio es aire o vacío, pues bueno, lo vamos a expresar como 1. La permeabilidad relativa del aire vacío es igual a 1. Si nosotros reemplazamos esto en la constante para la permeabilidad del aire vacío, tenemos que sería el producto de las dos permeabilidades, permeabilidad relativa y permeabilidad del vacío, sobre 4pi. Pero en este caso, la permeabilidad relativa del aire vacío sabemos que es igual a 1, por lo que esto pues no tiene sentido ponerlo, lo cual nos quedaría con mu0, la permeabilidad del aire vacío, sobre 4pi. ¿Y de dónde sale este valor? 1 por 10 a la menos 7. Pues bueno, si nosotros somos observadores, aquí tenemos que mu0, la permeabilidad del aire vacío, vale 4pi por 10 a la menos 7. Si nosotros reemplazamos esto, es como si multiplicáramos 4pi por 1 por 10 a la menos 7. Bueno, las unidades las vamos a omitir, esas las ponemos al final, sobre 4pi. En este caso, aquí nosotros podemos simplificar esto, lo cual nos da 1 y nos deja con el resultado de que la constante del aire vacío es 1 por 10 a la menos 7. Las unidades ya las venimos diciendo que es Newton sobre amper cuadrado o Weber sobre amper metro. Entonces quiere decir que la constante cuando el medio sea aire vacío va a ser 1 por 10 a la menos 7. Pero ¿qué pasa cuando nos dan una permeabilidad relativa no igual, sino mayor a 1? Cuando nos dan una permeabilidad relativa mayor a 1, pues prácticamente podemos hacer lo mismo. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta que la constante sería la constante del aire vacío por la permeabilidad relativa. Entonces, si nosotros sustituimos K, bueno, en este caso ya no podría ser K0 porque ya no es del aire vacío. En este caso sería K es igual al producto de las permeabilidades sobre 4pi. Sabemos que si es mayor a 1, pues bueno, viene siendo permeabilidad relativa. Esta misma expresión que es 4pi por 1 por 10 a la menos 7 sobre 4pi. Nosotros podemos simplificar aquí. Entonces, esto nos deja que el resultado va a ser la permeabilidad relativa por 1 por 10 a la menos 7. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos den una permeabilidad relativa, la K va a ser igual a la constante del aire vacío por la permeabilidad relativa.